Muchos papás que están comprando los últimos útiles escolares, pero también hay que pensar en la mochila y a lo mejor lo dejamos pasar a veces, pero elegir mal podría provocar serios trastornos en la salud física de nuestros niños. Pamela Araya nos va a contar cómo elegir una buena mochila. Me imagino que la edad aquí tiene algo que ver, también el peso que cargan. A veces uno ve unos niñitos chiquititos que van hacia atrás de tanto peso que llevan en la mochila. ¿Cómo estás, Pame? Buen día. Hola, buen día. Así con los libros, los cuadernos, todo Terrible. lo que tienen que llevar, pero le vamos a preguntar a una experta, que es Karina Castro, que es kinesióloga pediátrica de la Clínica Las Condes. Está aquí al lado mío y tiene la mochila ideal que tienen que usar los niños. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Buenos días. Tú tienes ahí la mochila que, bueno, el color da lo mismo, pero lo que tiene que usar un niño cuando es pequeño. Muéstranos la mochila, las características externas quizás y internas también. Claro, dentro de las características que debe tener una mochila ideal, una mochila de espalda, primero que todo se deben usar ambos tirantes. Dentro de las características que debe tener, tenemos que tener en cuenta que sea lo ideal que sea acolchado. Esto quiere decir que sea firme, o sea, que no se doble en cualquier momento, y lo otro es que sea acolchado en la espalda. Además, las características de los tirantes deben ser anchos y también deben ser acolchados. Esto va a permitir evitar lesiones a nivel musculoesquelético, evitar algún roce, alguna contractura y en el futuro contracturas musculares más graves. ¿Cómo hacerlo adentro? Porque a veces uno llega y pone las cosas al lote nomás. Claro. Entonces tengo entendido que tiene que haber un orden para que la espalda no se vea afectada. Esto es muy importante para poder distribuir el peso dentro de la mochila. La idea es que todo lo pesado vaya lo más cerca de la espalda y lo más liviano lo vamos a distribuir más lejos de la espalda. ¿Ya? Entonces, los libros que en general los niños llevan, por ejemplo, estos libros que son más gruesos, los cuadernos, todos estos van a ir más cerca de la espalda. Y lo más liviano, por ejemplo, una botellita con agua o un estuche, lo vamos a alojar más lejos de la espalda. Y de esa forma vamos a optimizar la carga dentro de la mochila y de esa forma en la espalda va a ser de manera más eficiente la distribución de su peso en el cuerpo. Karina, me voy a poner la mochila, Carla, me voy a poner la mochila porque es bien pesada. Bueno, los niños chiquititos a veces andan arrastrando la mochila, pero ¿qué pasa? Que a veces uno llega y la usa así, con un solo lado, con un montón de peso y con los tirantes largos, llega por abajo. ¿Cómo tengo que usarla? Primero que todo debemos usar ambos tirantes. Ya, voy Eso a dar es vuelta. lo más importante. Ahí. Ya, y además, como vemos acá, la distribución de la mochila debe estar entre los hombros y la cintura. Si vemos acá, la mochila está muy abajo de la cintura. Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustar los tirantes. Ya. Bien apretado, y acá lo tenemos alojado entre los hombros. Y acá esta mochila es muy grande para ella, ¿no es cierto? Debería estar hasta este lugar, ¿sí? Y de esa forma vamos a optimizar el peso dentro de la mochila y por lo tanto en la espalda de ella. Pero las mochilas siempre son bien chiquititas y no caben todos los libros, cuadernos, blocs, lápices y todo lo que lo piden a los niños de kinder, prekinder hasta tercero básico. Claro, lo importante acá es que tengamos claro la regla del 10%. La idea es que la mochila no pese más del 10% de lo que pesa un niño. Por ejemplo, si un niño pesa 30 kilos, el peso máximo que debe estar dentro de la mochila no debe superar los 3 kilos, de 3 hacia abajo. Sabemos que acá en Chile los niños tienen mucho peso en la espalda y la idea
lo ideal sería que todos los colegios pudieran tener casillero para que los libros pesados estén en los casilleros y los niños trasladen diariamente solo lo más importante o lo que ocupan diariamente. Carla, yo sé que tienes una pregunta, pero es que primero quiero mostrar la otra mochila que es clásica que usan los niños. Iba a decir yo que es mejor esa. Esta, mira. Ahí Karina les va a explicar por qué esta mochila no es buena para los niños, ¿cierto? Okay. Ahí tú nos explicas cómo funciona, por qué no es ideal. Ya, la mochila con ruedas ha utilizado mucho en preescolar, en primero, segundo básico. Es ideal solo para ciertos casos. La mochila con rueda es ideal cuando el niño se pueda transportar en una superficie lisa, como estamos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir menos roce con el piso y de esa forma vamos a distribuir el peso del 10%. Incluso nos podemos pasar un poco más del 10% porque las ruedas nos van a permitir soportar un poquitito más el peso. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esta mochila con rueda podemos usarla cuando el niño se traslada desde el hogar hasta el colegio en superficie lisa, en superficie firme, y la mochila va a ser optimizable cuando utilizo ambas manos, no solamente utilizar la mano derecha, por ejemplo, para poder trasladarla. Pero no es ideal cuando el niño tiene que subir escaleras, bajar escaleras, subir el transporte público, después irse al metro o tener superficie con mucha tierra, con mucho pasto. Esta mochila no es ideal en esos casos y es preferible utilizar una mochila a la espalda con 2 tirantes. Carla, ahora sí. Oye, no, es que yo quería preguntar justamente por la mochila con ruedas. No había pensado lo que está diciendo ahí nuestra entrevistada, que tiene que ver, claro, con que también puedes cargar mal el peso si es que tienes que subir escaleras, bajar escaleras. ¿Hay alguna edad donde es particularmente sensible el tema de la mochila, donde el daño puede ser mayor, o a lo mejor una recomendación de edad, los más chiquititos con ruedas, los más grandes sin ruedas? ¿Cuándo nuestro cuerpo se pone como más firme para enfrentar el tener que llevar el peso de la mochila? Lo más importante es que el niño en desarrollo mantengamos la regla del 10%. O sea, desde el niño, desde que ingresa al colegio, 4 años pre-kinder, hasta la adolescencia, por ejemplo, hasta los 15 años, el niño debe soportar el 10% o menos del peso corporal. ¿Ya? Acá podemos tener, en primera instancia, vamos a tener lesiones en los hombros, dolencias en el cuello, en la espalda, en los hombros, y en el futuro, si mantenemos este peso, lo que vamos a hacer es que vamos a dañar o vamos a provocar malformaciones en la espalda. Debemos tener en cuenta de que es una columna en desarrollo, o sea que es más moldeable, que es más flexible. Entonces lo que vamos a hacer es que o compensamos con la espalda haciendo una lordosis o empezamos a rotar más las vértebras, y lo que va a generar algunas malformaciones a futuro, como por ejemplo, y la más común es la escoliosis o una posición cifótica a nivel dorsal, o sea, a nivel de la espalda. Entonces vamos a ver que niños con tanto peso se van hacia atrás y los niños van a compensar de otra forma yéndose hacia adelante. Y esta es una mala postura. Uy, eso lo vemos a cada rato en los colegios, Pame. Sí, a cada rato, pero mira, acá yo en mi mano voy a ayudar a Karina, se le cayó ahí la base de la columna. Mira, acá hay una mochila que a mi juicio es hermosa, hermosa. ¿Qué niña no quisiera tener esta mochila? Total. Pero miren. Compadre. Ultra blanda. Bueno, ¿qué pasa con esta mochila? Esta mochila no cumple con las características. Primero, no es acolchada a la espalda, no es firme. Acá en los tirantes tampoco tengo el acolchado, lo firme, que me va a permitir proteger los hombros y proteger la espalda. Esta es muy bonita, a lo mejor la puedo ocupar cuando voy de paseo, pero para el colegio, que lo ocupo de lunes a viernes muchas horas, esta no es la más importante, o sea, no es la más eficiente para su espalda. Y tenemos también un ejemplo en el bolso. Bueno, los niños ya no ocupan mucho este bolso, pero preguntemos igual un poquito por los estudiantes, los adultos. Por ejemplo, el típico estudiante ya de magíster, porque el universitario no utiliza este bolso. Y antes era un clásico, ¿eh? Claro.
No, antes, en nuestra época era un clásico, ahora ya no. Pero cuando uno es más grande, está estudiando, trabajando, lleva todo acá. ¿Qué Claro. pasa con este? A Por ver, último. ¿Qué pasa con esto? Tenemos solo un tirante y el tirante va alojado solamente en un hombro. Ya, primero no cumple con las características de acolchado, que nos va a permitir una protección en el hombro. Y lo otro es que la distribución del peso que está acá lo voy a compensar con solo un hombro, ¿ya? Que va a ser en este caso el hombro izquierdo. Esto va a hacer que me duela más el hombro izquierdo, el hombro derecho está más libre y lo otro voy a provocar asimetrías musculares, desbalances musculares, Ok, así. contractura, me voy a ir para el otro lado para contrarrestar, me voy a ir para el otro lado para contrarrestar. Y esto también en el futuro, si es que vemos un niño chiquitito con esta mochila, con este bolso, también puedo provocar esta asimetría y en el futuro alguna malformación como la escoliosis. Bien, Karina Castro, kinesióloga pediátrica de la Clínica Las Condes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Súper buenos los consejos, ya lo saben los papás. Si todavía no han comprado la mochila, atentos. No vaya a comprar una mochila que le vaya a dañar la espalda a su hijo o hija. Me parece súper importante el tema, no sé incluso si los colegios lo toman tan en cuenta, hasta el colegio debiese recomendar y tener ciertas conductas que cuiden a los niños, lo que decía ella, dejarlo más pesado en el colegio, no andar trasladando cosas muy aparatosas que signifiquen poner a prueba y en riesgo incluso su físico, su cuerpo, su organismo. Gracias a ambas, Pame, porque un tema bien relevante, nos dieron buenos consejos, que les vaya muy bien y que tengan un buen día. Sí.